Antes de hacer cine, yo ya tenía una posición política, ¿no? Tenía una posición. Y por eso que vi en el cine un instrumento de lucha política. Yo no me acerqué al cine para hacer cine, sino para hacer política. Pero esta, compañeros, va a ser la primera vez que los campesinos van a ganar un juicio. Si lo paradójico era que lo mejor que tenía Bolivia, su mejor población, aquella población que tenía una cultura propia, un idioma propio, tradiciones propias, una cosmovisión del mundo y de la vida propias, se le había prohibido intervenir en la construcción de la sociedad boliviana. Y eso se ha acabado. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Tuve la suerte de tener un padre que tenía las cosas muy claras, y no era un racista, era un hombre que admiraba mucho la cultura indígena, ¿no? y que no era segregacionista. Me enseñó a respetar mucho a la gente indígena, eso desde muy pequeño. Acompañando a mi padre en una etapa de exilio muy triste y dolorosa para él, tuvimos que salir, yo lo acompañé, tenía 17 años, al Perú, al Perú. Y estamos viviendo un año en Lima y otro año en Arequipa. Había un señor que era amigo de mi padre que había salido también al exilio, que era un gran periodista, un buen periodista, don Walter Villagómez. Era un fanático del cine, un enamorado del cine. Él era periodista, nunca había hecho ninguna película, nada, pero le fascinaba y sabía mucho de teoría. Había leído a Kuleshov, a Pudovkin, había leído los teóricos rusos, los teóricos franceses, era un hombre muy culto. Entonces los fines de semana me invitaba a mí a ver películas. Ahí me fui formando sin darme cuenta. Empecé a ver el neorrealismo italiano, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Y otras corrientes del cine europeo. Entonces mi amigo, cuando salíamos de la sala, me decía, mira, aquí, Humberto D. es interesante por esto, por aquello, por lo otro. De Sica dice... Entonces me fui llenando de información cinematográfica, como en una escuela, porque el tipo sabía mucho. Yo no me había propuesto todavía hacer cine, no sabía que a los 17 años no tienes las cosas muy claras, ¿no? Frecuenté a los 2 o 3 meses un grupo de jóvenes muy inquietos en Arequipa, que hablaban del mundo incaico, que hablaban de la cultura de los incas con mucha admiración, que hablaban de Mariátegui, que citaban a Mariátegui. Entonces me empecé a informar ahí en Arequipa de los valores de los pueblos indígenas. Y dije, nosotros en Bolivia también, nuestra mayor población es indígena. Ya vine con la inquietud. Cuando yo regresé de Chile, después de estudiar cine allá, lo primero que se me ocurrió fue buscar dónde están los cineastas bolivianos. ¿Hay cineastas bolivianos? Augusto Roca me habló de Ruiz. Tuvimos una reunión con Ruiz, con Jorge Ruiz. Ruiz se interesó mucho saber que ha habido... tú eres el primer cineasta que yo conozco que se ha formado afuera. Un cineasta con título. Entonces le llamó la atención. Y entonces dije, te voy a mostrar mis películas. Y yo quedé maravillado con esas películas, ¿no? Porque también ya Ruiz, antes que yo, ya se había asomado al mundo indígena, ¿sí? Con Luis Sebastián. Y con él trabajaba Oscar Soria. Oscar Soria es el que había hecho, por ejemplo, el argumento y el guión de Los que nunca fueron y otras películas más. Y el contacto con él fue la coincidencia muy grande, porque Oscar Soria también era un hombre muy interesado en el mundo indígena. Entonces grandes logros ideológicos, políticos, que no eran teoría, han hecho al Grupo Ucamau hacer el cine que hace.
Cuando nosotros pensábamos que teníamos que ponernos a buen recaudo, porque habíamos hecho revolución y aparece un gobierno militar en el poder, ¿no? Alguien nos aconsejó y nos dijo, ustedes pónganse a buen recaudo, porque estos militares fascistas los van a agarrar, los van a timbrar. Estábamos muy alarmados. Pero de pronto aparece un señor que es el mismo que me llevó a ver películas en Lima, que era secretario de la presidencia. Con las cosas del destino increíble, ¿no? Don Walter Villagómez, loco por el cine, que le encantaba Revolución, había visto Revolución. Y cuando llega él al poder, y está en sus manos, porque él era el responsable del ICB, del Instituto Cinematográfico, dijo, no, yo tengo la gente que puede hacer cine en ese lugar. Entonces vino a hablar conmigo, me dijo, Jorge, quiero invitarte a que ocupes la dirección del Instituto Cinematográfico. Tal vez podría aceptar, no estoy cerrando la aceptación, le dije, pero tal vez podría, si puedo llevar a mi propio equipo. Te voy a contestar, me dijo, voy a prever. Después al día siguiente nos volvimos a encontrar y me dijo, bueno, puedes traer a la gente que tú quieras, te doy hasta 5 plazas. Y cuando estés en el instituto, puedes hacer, con el presupuesto que tenemos, propon lo que quieras. Queremos una primera película. Quiero hacer una película sobre los mineros, le dije, para mostrar la vida miserable de los mineros. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Con mi propia gente, de acuerdo. Bueno, meta. Esa fue como una especie de globo de ensayo para ver cómo podíamos, qué tipo de fotografía podíamos lograr, si se podía hacer una película en 35, de ficción, cómo iba a resultar eso. Como resultó muy bien la película, quedó muy bien. Entonces Walter dijo, haremos un largometraje. Y ahí comenzamos a trabajar con Oscar Soria. Entonces yo lo incorporé a Oscar Soria al instituto. Estábamos interesados en una historia de unos campesinos de Caquiaviri, ¿no? Que se habían tenido una experiencia terrible con un corregidor, que era un matón, abusivo, violador, y lo querían linchar, pero se les escapó de las manos, escapó. Tipo. Entonces cuando escapó a la ciudad de La Paz, pasaron como 3 meses, y los campesinos pues que tienen una noción, y ahí nos dimos cuenta, y eso es lo que nos interesó, una noción del tiempo distinta a la del hombre de la ciudad. ¿No? Esos 3 meses hubieran pasado 3 días. Hubieran pasado 3 meses y nombraron una comisión y lo fue a visitar. Lo encontraron donde vivía y lo fueron a visitar, llevándole unos obsequios, una oveja, ¿no? Y una carga de papas. Decirle, patrón, le dijeron, patroncito, está mal la comunidad, está mal la gente en Caquiaviri, porque nos hace falta, hay muchos desórdenes, nos hace falta una mano dura. La mano dura que usted tiene, pues patrón, para que las cosas se pongan bien, lo estamos extrañando. El tipo no se le creyó al comienzo, se quedó muy asustado, ¿no? Y no les prometió nada ni nada y se fueron. Pasaron otros 3 meses y llegó una comisión de mujeres de Caquiaviri, así con regalos y con flores. Patroncito, que no podemos soportar la vida sin ti. ¿No? Y lo convencieron y regresó. Y esa noche fue carneado. Esa historia nos llegó, una historia verdadera, que tal vez debíamos haber hecho esa película, no sé por qué. Yo en este momento no me acuerdo por qué no la hicimos, esa, ¿no? Pero esa película nos dio los elementos, ¿no? Como para poder crear un argumento
que lo planteó Oscar, y hacer Ucamao. Eres un tramposo, compadre. Tramposo sea tu padre. Entonces en el estreno, que fue un éxito apoteósico de público, no le gustó a la gente, aplausos que no paraban y todo. Y estaba el presidente, estaba Obando. Y ya no estaba este amigo, ya lo habían sacado, ¿no? A Villagómez, por varios desacuerdos también con él, porque el hombre también, de todas maneras, era de derecha, pero un hombre íntegro, un hombre honesto. Y se enfrentaron a ciertas situaciones turbias y no quiso comprometerse y se fue. Estaba Marcelo Galindo, ministro de la Presidencia. Y el público, los periodistas, del día del estreno material de la película, una alegría total. Y tuvo que acercarse el Galindo y felicitarme, ¿no? Delante de la prensa. Y al momento de felicitarme me dijo, me las van a pagar. Mañana a las 9 en la oficina. Y a las 9 de la mañana yo fui con mi equipo, ¿no? Y nos expulsó ignominiosamente del instituto, porque ustedes han hecho una película peligrosa, una película que quiere soliviantar a los indios. Ucamao. La luz y la alegría. Muchos gringos, Jamuncu, entero comunidad Tayanapa. Si a tu marido no se lo opera... La mujercita no habla castellano. Hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Porque la película tuvo un impacto en el marco político enorme, convulsionó a la sociedad boliviana. Nadie podía creer que los gringuitos, los cuerpos de paz, estaban haciendo este crimen. Nosotros éramos para una buena parte de la sociedad unos terroristas mentirosos que queríamos desprestigiar a los buenos de los gringos. Se resistía a la gente a creer. Entonces el gobierno, el Congreso, nombró una comisión de investigación y también lo hizo la universidad de la UNSA. Y después de un tiempo las dos comisiones, no me acuerdo, 2 o 3 meses, se reunieron las dos comisiones para cotejar sus investigaciones y llegaron a la conclusión de que estaban exactamente igual en la tesis de que los americanos estaban esterilizando sin consentimiento. Y eso le permitió al gobierno del general Torres, el año 70, expulsar definitivamente al Cuerpo de Paz, que fue uno de los primeros actos de soberanía política del continente contra los americanos. Y eso lo logró una película que estaba cumpliendo su función política. Porque esa es la película la que nos abre luces, nos ilumina, mejor dicho, para ver la necesidad de hacer un cine boliviano. Un cine no apoyado en la narrativa europea ni americana, ¿no? Una narrativa que sea más coherente con la cosmovisión y con la manera de entender el tiempo y el espacio en Bolivia, en el mundo de los indios. Pero como que la sentían ajena a ellos, como una cosa de arriba hacia abajo, hacia ellos, ¿no? Lo que opinábamos nosotros sobre ellos, no lo que opinaban ellos sobre ellos. Entonces es que decidimos buscar otro lenguaje. Ahí nos dimos cuenta que el lenguaje que estábamos utilizando para dirigirnos a ese destinatario mayoritario boliviano no era el correcto. Y desechamos el gran primer plano, propio, símbolo del individualismo europeo, ¿no? Que es muy coherente con su manera de ver la vida y su cultura, y abrimos nuestros planos al colectivo.
Eso se veía en la primera película que se diseñó el guión así, es Los Caminos de la Muerte, que no salió, ¿no? Que se perdió la película probablemente, yo pienso que probablemente por un sabotaje. Pero ¿cómo puedes entender tú que se hace la película, que la película revelaba la intromisión de la embajada norteamericana en la vida política nacional? Todo eso revelaba la película, con la participación de los 20.000 habitantes que había en ese tiempo en siglo XX, y un CIA, participaban todos, en escenas así gigantescas. Todo ese material lo llevó Antonio Aguino a Berlín, porque teníamos una coproducción con la televisión alemana. Y en el laboratorio, cuando revelaron el material, le dijeron a Antonio, está todo sobresaturado. ¿Velaron todo el material antes de revelarlo? ¿O le dieron más tiempo en el revelado? Yo no sé. Compraron a un técnico ahí por $5,000, el tipo no tuvo ningún inconveniente, películas del tercer mundo, listo. Por ejemplo, ya tuvimos ahora ahí otra conducta, otro cuidado, nos cuidamos mucho, ahí ya no éramos los de antes, ya éramos unos zorros. A tal extremo que los italianos que financiaron la película, no se enteraron nunca del contenido de la película hasta que estuvieron sentados en un festival del Pésaro y vieron por primera vez la película completa, porque siempre las mostrábamos, ¿no? Una versión light, podemos llamarla así, ¿no? Esa versión light, Coca-Cola light, ¿no? Les gustaba mucho. Y cuando la vieron, no vieron que la pelea se tiraba contra el imperialismo norteamericano, contra los militares bolivianos, con sus fotografías y todo, echaron el grito al cielo. No aceptaron. La prensa italiana, la Unità, por ejemplo, del Partido Comunista decía, esta es el coraggio del popolo. Es una película imposiblemente producida por la RAI. No entendemos qué ha pasado ahí. Bueno, pues es militancia, eso es un cine militante. Estamos haciendo un operativo político militante. No estamos haciendo cine. Mi marido también, compañero, ha sido masacrado por el gobierno, compañeros. ¡No muera el Patiño! Y luego nace el enemigo principal. El enemigo principal, ya la concepción de un protagonista colectivo está muy clara. No hay un protagonista individual, ninguno. La idea del plano secuencia, ya los planos secuencia del enemigo son mucho más extensos e introspectivos que el coraje del pueblo. La incorporación de otro elemento como el narrador que anticipa los hechos para romper la intriga. Y la nación clandestina ya es la culminación, porque nace de la teoría que hemos escrito, que se llama el plano secuencia integral, y que termina diciendo, la prueba de esa teoría será una película a llamarse La Nación Clandestina. Todavía no hemos hecho La Nación, pero ya teníamos todo el basamento teórico. Ha quedado Wally Caché, don Sebastián. ¿Y venir desde la casa? A ver tu carnet de identidad. Iwasaja Mayaki Usarañaza, Central Obrera Boliviana. Нюзаш, пойди. А не ги хопа не гашута и пойде в кипка. Por eso es que cuando filmamos, pudimos filmar en realidad rápidamente, porque cada plano estaba sumamente ensayado. Ya los actores sabían cuántos pasos tenían que dar a la izquierda, después 2 a la derecha, que al darse vuelta tenían que decidir tal cosa, que en ese momento el camarógrafo ya estaba sobre ellos en su izquierda. Y eso fue de ensayo, de mejora, de perfeccionamiento, hasta que se lograron los 100 planos de la película sin corte. Y cuando la película llegó revelada de la Argentina, la copia de trabajo, lo único que hicimos fue unir
con el sonido sincronizado perforado, en la moviolita que tenemos ahí abajo, los 100 planos y ya estaba. Teoría y práctica del cine junto al pueblo se editó el año 79, antes de La Nación Clandestina. En ese libro no se habla del plano de secuencia integral todavía, pero ya estaba en búsqueda, lo que se plantea en el libro es la búsqueda de un lenguaje coherente con la cultura indígena, ¿no? Y la teoría es también una manera de afirmarnos en nuestra propia identidad cultural boliviana, ¿no? Es decir, este plano secuencia se llama integral porque es integrador, es un plano que está expresando la integración de la comunidad, de seres que viven integrados y que tienen una concepción circular del tiempo. La cámara está circulando, está volviendo casi siempre al mismo lugar de donde ha partido, está expresando esa visión circular del tiempo, no lineal, está expresando la cosmovisión. Entonces, lograr un lenguaje que exprese la cosmovisión de un pueblo es el desafío. El hecho de intelectuales trabajando en el área del cine, conscientes políticamente de lo que estaba viviendo la sociedad latinoamericana, ¿no? Mirando a un imperio agresivo que estaba planificando cómo apoderarse de sus recursos y cómo controlar sus gobiernos, lo que nos va uniendo. El año 68 ya había muerto el Che, ya se había dado la guerrilla de Bolivia. Entonces la imagen del Che fue ese espíritu de combativo, ese espíritu rebelde, cuestionador de la juventud intelectual latinoamericana, de la cual nosotros formamos parte. Cuando llegamos a Mérida ya nosotros teníamos pensado llegamos a Mérida cuando no se había terminado, estábamos en el montaje de Yaguarmanco, Sangre de Cóndor. No solo pudimos presentar Revolución, Aiza y Ucamao. Varios cineastas sorprendidos unos de otros, de todos, de que estábamos imbuidos de la misma inquietud política, de que veíamos al cine como un instrumento de protesta, de denuncia, de lucha, de búsqueda de nuestra identidad. En la escuela no se reflejó ese proceso, porque alguien allí dijo: ojo con el cine de extremo, ojo con el cine radical, porque el cine radical del grupo Camao, ¿no?, es un cine muy contagioso. Los jóvenes pueden embarcarse en ese proyecto fácilmente. Fíjate la teoría peligrosa que se manejó. Lo que necesitamos es hacer un cine comercial que reocupe y le gane las pantallas al imperio. Esa era la propuesta. Por eso a mí no me invitaron en la escuela nunca a dar un taller. ¿No? Nunca. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Fondo de Fomento a la Educación Cívico-Patriótica.